La misericordia de Dios es algo que va más allá de nuestra comprensión humana. Cuando pensamos en el perdón divino, nuestra mente tiende a imaginar una misericordia que todo lo cubre, que no distingue entre el pecado grande y pequeño, que siempre está dispuesta a abrazarnos, sin importar la magnitud de nuestra falta. Sin embargo, las Escrituras nos muestran una realidad mucho más compleja y profunda. Aunque la misericordia de Dios es infinita, hay pecados que, según la palabra divina, no serán perdonados. ¿Por qué existe esta distinción? ¿Cómo podemos entender que, siendo un Dios tan lleno de amor, haya límites a su perdón? Es necesario reflexionar profundamente sobre estos aspectos, no con un corazón temeroso, sino con una mente abierta que desee conocer la verdad y caminar por ella. El pecado no es solo una transgresión de normas, sino una ruptura de la relación con Dios. Cuando alguien peca, no solo desobedece un mandato, sino que también daña la comunión con el Creador. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado su disposición a perdonar, pero también ha dejado claro que hay un punto en el que el corazón se endurece y se vuelve irreparable. Este es el punto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, un pecado que es descrito por Jesús mismo como imperdonable. En el Evangelio de Mateo 12:31 al 32 leemos: Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Ya cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Esta es una advertencia que debe ser tomada con seriedad y meditación, ya que habla de una actitud de cerrarse al amor y a la corrección de Dios. Jesucristo nos señala que este pecado tiene una raíz profunda en el corazón humano, el rechazo consciente y voluntario de la acción del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es simplemente una palabra dicha en un momento de ira o desesperación, sino una disposición interna a resistir deliberadamente el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Es un acto de autoaislamiento en el que nos negamos a reconocer nuestra necesidad de la gracia y la misericordia divinas. Esta actitud es tan grave porque impide la sanación que solo Dios puede ofrecer. San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, reflexionaba profundamente sobre el perdón y la misericordia de Dios. En sus escritos, él hablaba del poder transformador del arrepentimiento genuino. En su propia vida, Agustín pasó por una larga lucha con el pecado y la duda, pero al final se entregó completamente a la gracia divina. En sus confesiones, relata cómo, a pesar de su vida de vicios y errores, Dios nunca dejó de llamarlo. En su conversión, Agustín entendió que el corazón de Dios es un corazón que siempre espera el regreso de su Hijo pródigo, pero también es un corazón que no puede forzar nuestra voluntad. El acto de arrepentimiento debe ser libre y sincero, y cuando nos cerramos a ese arrepentimiento, nos alejamos de la fuente misma de la vida. Es importante entonces que reflexionemos sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos abiertos a su perdón? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras faltas y arrepentirnos de corazón? No podemos caer en la trampa de pensar que el perdón es algo garantizado simplemente porque pedimos disculpas. La clave está en la sinceridad de nuestro arrepentimiento y en la disposición de nuestro corazón a cambiar, a aceptar la corrección divina y a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Aquí es donde entra la práctica espiritual del arrepentimiento. Es fundamental no solo reconocer nuestros pecados, sino también pedir ayuda para evitar caer nuevamente en ellos. Una oración diaria puede ayudarnos a mantenernos humildes y receptivos a la acción del Espíritu en nuestras vidas. Te invito a que hoy, al final de tu día, hagas una oración sincera, pidiendo perdón por tus faltas, pero también pidiendo fortaleza para no caer en el mismo error. La oración puede ser algo tan simple como: Señor, perdóname por mis pecados y ayúdame a caminar en tu luz, fortaleciendo mi fe y mi voluntad para seguir tu camino. El arrepentimiento no es un acto único, sino un proceso constante.
Cada día debemos esforzarnos por acercarnos más a Dios, reconociendo nuestra fragilidad y pidiendo siempre su ayuda. Este es el camino que los santos han seguido a lo largo de la historia. Ellos nos enseñan que la vida cristiana no es un camino fácil ni sin obstáculos, pero sí es el único camino que conduce a la verdadera paz. Al pensar en la blasfemia contra el Espíritu Santo, nos preguntamos, ¿cómo podemos evitar llegar a ese punto de endurecimiento del corazón? La respuesta está en mantener una vida de oración constante, en vivir en la humildad, en aceptar la corrección divina y en nunca perder la esperanza de que, aunque fallamos, siempre podemos regresar al abrazo misericordioso de Dios. No olvides que la puerta del perdón siempre está abierta, pero necesitamos tener la disposición de cruzarla. Te invito a reflexionar sobre esto hoy. Tómate un momento para pensar si en algún área de tu vida te has cerrado a la acción del Espíritu Santo. ¿Hay algo que te impide entregarte por completo a Dios? Reflexiona sobre ello y abre tu corazón a la posibilidad de un cambio real. Que al final de este día puedas sentir la paz que proviene del saber que, aunque somos imperfectos, el amor de Dios es más grande que nuestras faltas. Si deseas profundizar más en este tema y recibir más enseñanzas sobre cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, te invito a suscribirte a nuestro espacio de reflexión y oración. El pecado contra la fe es uno de los más graves que puede alejar al hombre de la salvación. Y es precisamente la incredulidad la que se menciona entre los pecados que pueden cortar la relación con Dios de forma irreversible. En la Escritura se nos habla de la fe como el fundamento de nuestra vida cristiana, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. La fe es el vínculo que nos conecta con Dios y con su salvación. Sin embargo, cuando esa fe se debilita o se pierde por completo, el alma corre el riesgo de alejarse de la luz divina. Esto nos plantea una profunda pregunta. ¿Qué sucede cuando nos enfrentamos a la duda? Cuando nuestra fe comienza a tambalear y a desmoronarse bajo el peso de nuestras propias luchas y tentaciones. En muchos momentos de la vida, la incredulidad parece una sombra que se cierne sobre nosotros y la lucha por mantener viva nuestra fe puede ser abrumadora. Recordemos las palabras del Evangelio de Marcos 9:24, donde un padre angustiado exclama, «Creo, ayúdame incredulidad». Este pasaje refleja la lucha interna que todos experimentamos en momentos de sufrimiento o de pruebas. A veces, nuestra fe parece debilitada, vacilante, pero lo importante es que, a pesar de esa duda, el corazón sigue anhelando la verdad de Dios. En la vida de los santos, encontramos muchos ejemplos de lucha contra la incredulidad y la desesperación. Un ejemplo profundo es el de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa vivió momentos de gran oscuridad en su vida espiritual, donde la duda sobre la existencia de Dios y su presencia en su vida la asaltaba constantemente. En sus escritos, especialmente en el Libro de la Vida, ella narra cómo, en momentos de profunda aridez espiritual, se sintió alejada de Dios y plagada por las dudas. Sin embargo, a pesar de esa angustia, Teresa nunca dejó de buscar a Dios. Su fe, aunque tan valiente, nunca se extinguió completamente, y a través de la oración constante, de la entrega y de la perseverancia, pudo experimentar la profunda paz que solo Dios puede ofrecer. Santa Teresa nos enseña una valiosa lección. La fe no siempre es un sentimiento constante de certeza y alegría. A veces la fe se convierte en una decisión de confiar a pesar de las dudas, de seguir buscando la luz cuando todo parece oscuro. Esta enseñanza es crucial porque nos recuerda que la fe no se trata de no tener dudas, sino de seguir buscando a Dios incluso cuando esas dudas nos asaltan. Es en medio de nuestra propia lucha contra la incredulidad donde se muestra el poder de la gracia de Dios. No estamos llamados a ser perfectos, sino a ser persistentes en nuestra búsqueda de Él. La duda puede ser un obstáculo, pero nunca un final. La clave está en no dejarnos llevar por la desesperación ni por la tentación de abandonar nuestra fe, sino en rendirnos a la gracia divina y pedir a Dios que aumente nuestra fe,
tal como lo hizo el Padre en el Evangelio. Ayúdame a caminar en la oscuridad con la luz de tu palabra y que mi alma encuentre reposo en tu presencia. No es fácil vivir con fe en un mundo que muchas veces parece escéptico y lleno de incertidumbre. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar hacia Él y confiar. En el Evangelio de Mateo 17:20, Jesús dice, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible». La fe, aunque pequeña, es poderosa porque se apoya en la bondad y en el poder infinito de Dios. No importa cuán pequeña o débil parezca nuestra fe, cuando está unida al poder de Dios, se convierte en un vehículo para milagros y transformaciones. Al reflexionar sobre la incredulidad, es importante preguntarnos, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? En primer lugar, la oración diaria es fundamental. A través de la oración nos mantenemos en contacto constante con Dios, le abrimos nuestro corazón y permitimos que Él fortalezca nuestra fe. Además, la lectura de las Escrituras es esencial, porque la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestras oscuridades y alimenta nuestra fe. En los momentos de duda, leer pasajes de la Biblia que nos hablen del amor incondicional de Dios, de su fidelidad y de su promesa de estar siempre con nosotros puede ser un bálsamo para el alma. Recuerda las palabras de San Pablo en Romanos 10:17. Así que, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se nutre y crece cuando nos exponemos a la verdad divina. Así, debemos estar atentos a la voz de Dios que nos habla en las Escrituras, en la liturgia y en nuestra vida diaria. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos han sido ejemplos vivos de lo que significa mantener la fe en medio de las adversidades. La vida de San Juan de la Cruz nos muestra cómo la fe puede ser probada en los momentos más oscuros, pero cómo esa fe, purificada por el sufrimiento, se convierte en una luz que guía a otros. San Juan pasó por noches oscuras del alma, donde parecía que Dios se había apartado de él. Sin embargo, fue precisamente en esos momentos de profunda oscuridad donde experimentó la cercanía de Dios de una manera más profunda y su fe, en lugar de debilitarse, se transformó y se hizo más fuerte. El pecado contra la fe, la incredulidad persistente, es un peligro real, pero no debemos desesperarnos. Si estamos pasando por un momento de duda o de aridez espiritual, podemos hacer frente a esos sentimientos con confianza, sabiendo que la gracia de Dios puede fortalecer nuestra fe. No importa cuán grande sea nuestra duda, si tenemos la disposición de buscar a Dios, Él nos ayudará a superar las sombras. Te invito a reflexionar sobre tu propia fe. ¿En qué áreas de tu vida has comenzado a dudar? ¿Cómo puedes fortalecer tu relación con Dios y tu fe en Él? La fe es un regalo que debemos cultivar con paciencia, oración y humildad. Que el Señor te dé la gracia de mantener viva tu fe, incluso en los momentos más difíciles. Que tu corazón nunca pierda la esperanza de su amor, y que en medio de la duda encuentres siempre consuelo y fortaleza en su presencia. El pecado de la obstinación en el mal es uno de los más peligrosos porque, aunque es un pecado que se comete en el interior del alma, sus consecuencias pueden ser eternas. Este pecado se manifiesta cuando una persona, a pesar de conocer la verdad y de recibir las advertencias de Dios, persiste deliberadamente en el pecado. No se trata de una caída momentánea ni de un error que se puede corregir rápidamente, sino de una actitud deliberada de resistencia al Espíritu Santo, un rechazo consciente y continuo a la gracia de Dios. En la vida cristiana, la obstinación es una puerta abierta al endurecimiento del corazón, y cuando el corazón se endurece, el camino hacia la redención se vuelve cada vez más estrecho. En el libro de Hebreos 3, 8 al 13, se nos advierte sobre la obstinación del corazón. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de esto me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La obstinación no es simplemente la repetición de un pecado, sino la decisión consciente de no arrepentirse, de resistir la corrección y de permanecer en el error. Es como si a pesar de la invitación constante de Dios a regresar a Él, la persona se negara a abrir su corazón.
Un ejemplo profundo de esta obstinación lo encontramos en la figura del faraón en el Antiguo Testamento. A lo largo de la historia de la liberación del pueblo de Israel, el faraón se enfrentó una y otra vez a las señales de Dios, pero su corazón permaneció cerrado. Cada vez que Moisés le traía un mensaje de arrepentimiento, el faraón endurecía su corazón aún más. El libro de Éxodo 7:13 nos dice, «Y el corazón de faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho». A pesar de las plagas, a pesar de los milagros, el faraón persistió en su obstinación, rechazando la llamada de Dios. Al final, esa obstinación le costó la vida y el pueblo de Israel fue liberado, pero el faraón se perdió para siempre. Para combatir este pecado, es esencial que tomemos conciencia de nuestra fragilidad humana y de nuestra necesidad constante de la gracia de Dios. La práctica del arrepentimiento diario es fundamental para mantener nuestros corazones sensibles a la acción del Espíritu Santo. No se trata de esperar a que lleguen grandes momentos de conversión, sino de vivir en una actitud de humildad, reconociendo nuestras faltas cada día y pidiendo perdón sinceramente. En el Evangelio de Lucas 11:4, Jesús nos enseña a pedir: «Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden». Esta oración nos recuerda que la vida cristiana es una constante relación con Dios, donde el arrepentimiento y el perdón son la clave para mantenernos en el camino de la salvación. Un santo que ejemplificó la importancia del arrepentimiento y la apertura al Espíritu Santo fue San Francisco de Asís. A lo largo de su vida, San Francisco pasó por una profunda conversión, pero nunca dejó de luchar contra la tentación de la obstinación. En su juventud, antes de su conversión, vivió una vida de lujo y pecado, pero fue la gracia de Dios la que tocó su corazón, llevándolo a abandonar todo para seguir a Cristo. San Francisco enseñó a sus seguidores que el arrepentimiento no es solo un acto puntual, sino un proceso constante de purificación y humildad. Él comprendió que si bien la gracia de Dios nos transforma, debemos mantenernos humildes y abiertos, sin cerrarnos a la corrección divina. Es importante recordar que la obstinación en el pecado no comienza de manera dramática. En muchos casos, comienza con pequeños rechazos a la corrección divina, con excusas que nos alejan cada vez más de la verdad. Por eso, uno de los consejos más valiosos que podemos seguir es vivir de manera consciente, reconociendo nuestras faltas y buscando la paz en la reconciliación con Dios. Si alguna vez caemos en el pecado, debemos levantarnos rápidamente, sin permitir que la vergüenza o el orgullo nos alejen aún más del perdón divino. El arrepentimiento constante no solo es una forma de evitar la obstinación, sino que también nos ayuda a vivir con una mente y un corazón abiertos a la acción de Dios. La oración es nuestra herramienta más poderosa para mantener nuestra conexión con Dios y para evitar caer en la trampa de la obstinación. Cuando oramos, no solo pedimos perdón, sino que también nos entregamos a la voluntad de Dios, permitiendo que Él transforme nuestras vidas. Una oración poderosa que podemos hacer es la siguiente: Señor, te pido que me ayudes a reconocer cuando mi corazón se está endureciendo. Dame la humildad para arrepentirme y volver a ti, sin esperar a que las consecuencias del pecado me arrastren. Abre mi corazón a tu gracia, para que pueda seguirte con un espíritu puro y dispuesto a ser transformado por tu amor. Es posible que en algún momento nos enfrentemos a la tentación de la obstinación. Sin embargo, si mantenemos una actitud constante de arrepentimiento y de apertura a la gracia divina, podremos evitar este peligro. Que el Señor nos conceda la gracia de reconocer nuestras faltas, de no cerrarnos a su llamada y de caminar siempre hacia Él con un corazón humilde y arrepentido. El pecado de la maldad intencional es uno de los más complejos, ya que no se trata simplemente de un error o de un pecado impulsivo, sino de una decisión consciente de actuar con malicia, de hacer el mal a sabiendas.
Este pecado se distingue por la dureza del corazón y la deliberada elección de hacer daño a otros o incluso a uno mismo, sin arrepentimiento. La maldad intencional es el rechazo absoluto de la bondad de Dios, una elección voluntaria de ir en contra de lo que sabemos que es justo y bueno. A menudo, este pecado comienza de manera sutil, con pequeños pensamientos o decisiones que, con el tiempo, se van consolidando en acciones malvadas y destructivas. Es un pecado que tiene sus raíces en el corazón del hombre, en el deseo de hacer lo que es incorrecto, con plena conciencia de ello. En el Evangelio de Mateo 7, 17, 18, Jesús nos recuerda que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Este pasaje es esencial para entender la gravedad de la maldad intencional, ya que nos muestra que, cuando actuamos de manera intencionalmente maligna, estamos cultivando en nuestro corazón un mal profundo, que solo traerá más maldad a nuestra vida y a la de los demás. La maldad intencional no solo afecta a quien la comete, sino que tiene un impacto en toda la comunidad, ya que las acciones malvadas dañan las relaciones, siembran discordia y alejan a las personas de la paz y la armonía que Dios desea para sus hijos. La historia de Judas Iscariota es uno de los ejemplos más trágicos de este pecado en las Escrituras. Judas, uno de los 12 apóstoles, caminó junto a Jesús, presenció milagros, escuchó sus enseñanzas y, sin embargo, decidió traicionarlo por 30 piezas de plata. La decisión de Judas no fue un accidente, ni un acto impulsivo, sino una elección consciente de hacer el mal. Jesús lo había advertido y, aún así, Judas persistió en su decisión de traicionar a su maestro. En Mateo 26, 24, Jesús dice: «El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Mejor le hubiera sido no haber nacido». Este acto de maldad intencional, de vender a Jesús por dinero, fue el colmo de la perversidad, y su consecuencia fue trágica tanto para él como para aquellos que sufrieron por su traición. La historia de Judas nos muestra cómo el pecado de la maldad intencional puede llevar a una persona a un camino de perdición, alejándola cada vez más de la misericordia de Dios. Sin embargo, no podemos simplemente mirar a Judas con desprecio, porque en muchos aspectos su historia refleja una parte de nuestra propia vida. Todos hemos experimentado momentos de maldad intencional. Tal vez no a la misma escala que Judas, pero aún así, en decisiones pequeñas o grandes, hemos elegido hacer lo que sabíamos que era malo. En esos momentos, es esencial recordar que Dios nunca nos abandona. La llamada al arrepentimiento siempre está presente, y no importa cuán grande sea nuestra falta, siempre podemos volver a Él con un corazón sincero. La historia de Judas también nos enseña sobre el poder destructivo del arrepentimiento no hecho a tiempo. Judas, después de traicionar a Jesús, se sintió abrumado por el remordimiento, pero en lugar de acudir a Jesús para pedir perdón, se alejó, lo que llevó a su trágica muerte. Si bien Dios está dispuesto a perdonarnos, es nuestra elección acercarnos a Él en momentos de arrepentimiento genuino. Para evitar caer en este pecado, es vital mantenernos vigilantes en nuestra vida espiritual. La maldad intencional se cultiva en los momentos en que permitimos que pensamientos y actitudes negativas se arraiguen en nuestro corazón. Es fácil caer en el deseo de vengarnos, de hacer daño a quienes nos han ofendido o incluso de hacer el mal de manera oculta sin que los demás lo sepan. En esos momentos debemos recurrir a la oración y a la reflexión. Al igual que Jesús nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos, debemos practicar el perdón en nuestra propia vida para mantener limpio nuestro corazón. Como dice en Mateo 5:44, «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Estas palabras de Jesús son un recordatorio constante de que el camino de la santidad pasa por el perdón y por la superación de la maldad intencional. La oración en estos momentos debe ser sincera, pidiendo a Dios que transforme nuestro corazón y nos libre de la maldad que reside en nosotros. Una oración sencilla pero profunda podría ser: «Señor, reconozco que he permitido que la maldad se albergue en mi corazón. Te pido perdón por mis pensamientos y acciones malvadas y te pido que me ayudes a perdonar a aquellos que me han hecho daño. Libérame de todo deseo de venganza y de hacer el mal. Dame un corazón puro que refleje tu amor y tu misericordia». El proceso de arrepentimiento debe ser continuo, ya que la maldad intencional no es algo que surja de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una acumulación de malas decisiones. Es importante que cada día hagamos un examen de conciencia.
reconociendo aquellas áreas en las que aún podemos estar cultivando actitudes y pensamientos negativos. La práctica del examen de conciencia y el arrepentimiento diario nos ayudan a mantener nuestro corazón en un estado de pureza, abierto a la gracia de Dios. Además, recordemos el ejemplo de los santos que, a pesar de su humanidad y sus luchas, perseveraron en la lucha contra la maldad. San Agustín, por ejemplo, vivió una vida de pecado antes de su conversión, pero al encontrar la verdad en Cristo, se arrepintió profundamente y dedicó su vida a enseñar sobre la gracia de Dios. Su vida es un testimonio de cómo, incluso el alma más perdida, puede ser transformada por la misericordia divina. Al reflexionar sobre el pecado de la maldad intencional, nos preguntamos, ¿cómo podemos proteger nuestros corazones de la tentación de hacer el mal conscientemente? La respuesta está en vivir una vida de oración constante, en practicar el perdón y en mantenernos firmes en la fe, recordando siempre que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier maldad que podamos experimentar. Que cada uno de nosotros se aleje del camino de la maldad intencional y busque siempre la pureza del corazón, sabiendo que, incluso cuando caemos, Dios está siempre dispuesto a levantarnos. La maldad intencional, esa tendencia a hacer el mal con pleno conocimiento y voluntad, es uno de los pecados más oscuros y peligrosos que una persona puede cometer. A menudo, pensamos en el pecado como una transgresión accidental o momentánea, algo que sucede debido a la debilidad humana. Sin embargo, cuando el mal se comete de manera consciente y deliberada, el alma se aleja peligrosamente de Dios. La Escritura nos enseña que el corazón humano es capaz de grandes bondades, pero también de terribles maldades cuando no está abierto a la gracia de Dios. En el libro de Jeremías 17:9 se nos dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Este versículo nos recuerda que el corazón humano tiene una inclinación natural hacia el mal, y es solo mediante la gracia de Dios que podemos evitar caer en sus trampas. La maldad intencional no es simplemente una cuestión de hacer el mal en un momento de ira o frustración. Es un pecado que se gesta en el corazón a lo largo del tiempo cuando elegimos, de manera consciente, hacer lo que sabemos que es incorrecto. Es una decisión deliberada de actuar en contra de los principios que Dios nos ha dado y que, por lo tanto, nos separa de su voluntad. Jesús nos advierte sobre la gravedad del pecado en el Evangelio de Mateo 5:28. «Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Esta enseñanza va más allá de los actos externos. Jesús nos llama a examinar nuestros corazones y nuestras intenciones más profundas. La maldad intencional comienza en la mente y el corazón, donde las decisiones conscientes de hacer el mal se afianzan y eventualmente se manifiestan en nuestras acciones. La historia de San Agustín de Hipona es un ejemplo profundo de cómo la maldad intencional puede dominar el alma, pero también de cómo, por la gracia de Dios, una vida puede ser transformada. San Agustín, en su juventud, se entregó a una vida de placeres mundanos y pecado deliberado. En sus confesiones, él relata cómo, sabiendo que sus acciones eran incorrectas, se entregó al pecado de forma intencional, no por ignorancia, sino por un deseo de satisfacer sus propios deseos. Sin embargo, a través de un profundo proceso de conversión y arrepentimiento, Agustín experimentó la gracia transformadora de Dios, que lo llevó a renunciar a sus viejas costumbres y a abrazar una vida de santidad. Él reconoció que, a pesar de su maldad intencional, el amor de Dios era mucho más grande y que a través de la humildad y el arrepentimiento sincero, podía ser perdonado y renovado. Esta historia nos recuerda que, aunque la maldad intencional tiene consecuencias graves, nunca es demasiado tarde para arrepentirse y volver a Dios. Al reflexionar sobre la maldad intencional en nuestras propias vidas, debemos preguntarnos, ¿cuántas veces, de manera consciente, hemos elegido actuar en contra de la voluntad de Dios? Puede que no cometamos actos terribles de violencia, pero cada vez que elegimos mentir, herir a otro o actuar con egoísmo, estamos dando espacio a la maldad en nuestro corazón. Es fundamental que reconozcamos la gravedad de estos pecados,
no solo porque dañan a los demás, sino porque nos separan de Dios y nos impiden vivir según su voluntad. El arrepentimiento es la clave para liberarnos de esta maldad. La oración sincera y el examen de conciencia diario nos permiten mantener nuestros corazones alineados con Dios. En cada oración, debemos pedirle a Dios que nos revele cualquier área de nuestras vidas donde hay maldad intencional y pedirle la gracia de corregir esos caminos. Una oración poderosa en estos momentos podría ser: Señor, reconozco que a menudo he elegido el mal en lugar del bien. Te pido perdón por mis decisiones conscientes de hacer lo que sabes que está mal. Purifica mi corazón y dame el deseo de seguir siempre tu voluntad, incluso cuando mi carne se resista. Abre mis ojos a las maneras en que puedo ser más como tú y ayúdame a caminar en tu luz. También es esencial recordar las enseñanzas de los santos sobre la necesidad de renunciar a la maldad intencional. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, enseñó que la verdadera paz y el gozo solo vienen cuando dejamos de buscar los placeres temporales del mundo y nos entregamos a Dios con un corazón limpio. En su vida, Santa Teresa luchó contra las tentaciones del egoísmo y la vanidad, pero encontró la verdadera libertad cuando abandonó esos deseos egoístas y se dedicó por completo al servicio de Dios. Su vida fue un testimonio de cómo, al renunciar a la maldad y vivir según el amor de Dios, el alma experimenta la paz que solo Él puede ofrecer. Es importante recordar que, a pesar de la tentación de la maldad intencional, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. La Escritura nos recuerda una y otra vez que si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdonará. En 1 de Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán grande sea nuestra falta, siempre podemos acudir a Dios con un corazón sincero, sabiendo que Él nos recibirá con los brazos abiertos. Para evitar caer en el pecado de la maldad intencional, es necesario que vivamos con una constante conciencia de nuestra fragilidad humana y de nuestra dependencia de Dios. Debemos ser vigilantes, especialmente cuando nos enfrentamos a momentos de tentación. La oración diaria, el examen de conciencia y el estudio de las Escrituras son herramientas poderosas que nos ayudan a mantener nuestros corazones alineados con la voluntad de Dios. En conclusión, la maldad intencional es un pecado grave, pero no es un pecado sin remedio. La gracia de Dios es más grande que cualquier maldad que podamos haber cometido. Si estamos dispuestos a arrepentirnos y a volver a Él con un corazón sincero, Él nos perdonará y nos transformará. Que todos podamos recordar que, al buscar la pureza en nuestros corazones y vivir según la voluntad de Dios, encontramos la verdadera libertad y paz que solo Él puede ofrecer.